Continuamos transmitiendo en vivo y en directo desde la cumbre latinoamericana y es que en breves segundos comenzará la exposición de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, quien adicionalmente ha tomado como suyo el tema venezolano y estará haciendo una exposición bastante extensa de lo que han sido la serie de reuniones que se han mantenido en Washington durante esta semana, todo lo que ha sido su lucha para rescatar la democracia en Venezuela y adicionalmente hablarle a otras naciones que se encuentran en esta cumbre latinoamericana sobre los desafíos políticos, sobre los desafíos ideológicos que pueden evitar algunas naciones para caer en crisis como las que actualmente atraviesa Venezuela. Allí lo ven, él está esperando su llamado para subir al podio, se encuentra acompañado por JJ Rendón, quien es además un estratega político, y hace minutos, como ustedes lo veían en vivo y en directo, él también la exposición de Human Rights Watch. Allí ven a Luis Almagro saludando a la periodista venezolana también Carla Angola, y va a comenzar entonces así su exposición en esta cumbre latinoamericana, la más esperada, lo que sería el acto central de esta cumbre. Él viajó directamente de Washington hasta acá. Vamos a escucharlo. A todas y todos, amigas, amigos, enfrentamos un estado de la democracia en América Latina que requiere de todos. Cada quien, desde el puesto que le toca como ciudadano, como periodista, como político, como trabajador, como empresario, todos en cada puesto que tenemos, parlamentario, en la institucionalidad, funcionario público, todos debemos tener comportamientos democráticos. El comportamiento democrático de cada uno es lo que va construyendo mejor nuestras sociedades, va permitiendo la acumulación política y los resultados de dar más derechos para más gente, que es simplemente un paradigma de funcionamiento democrático. Sin embargo, son muchos los síntomas que día a día nos muestran el deterioro de sistemas democráticos. Hoy nuestras sociedades son menos tolerantes. Hoy nuestras sociedades han terminado las lógicas de impunidad que hubieron durante mucho tiempo, que se acumularon durante mucho tiempo. Durante los 10, 15 años que la corrupción de Odebrecht o la corrupción de PDVSA permeaban cada uno de los sistemas políticos del continente. Cuando nuestros sistemas políticos no tenían capacidad de reaccionar ante eso, sino que se dejaban absorber por esta lógica simplemente que envilece la política de servicio público. La política definitivamente no es un mecanismo de enriquecimiento. La política ni siquiera es un mecanismo de éxito personal. La política es servicio y servicio para la gente. Hoy en nuestro continente hay personas que están siendo torturadas. Hoy en nuestro continente persiste el asesinato y la impunidad del asesinato de activistas sociales, de activistas ambientales, de disidentes políticos. En nuestro continente hoy niños se acostarán con hambre. En el continente hoy enfrentamos una crisis de refugiados. Estos síntomas tienen una raíz, la enfermedad que se acumuló durante años en algunos de los sistemas políticos de nuestro continente, que ha provocado estas crisis, estas dificultades, que nos hizo caer de nuevo en reflejos condicionados hacia formas autoritarias o dictadura directamente. Hay una dictadura en el continente que lleva décadas, es la dictadura de Cuba. Desde esa dictadura han permeado falta de derechos, han permeado hipótesis de trabajo equivocadas, han
permeado fórmulas que no han funcionado. Han significado el deterioro en algunos casos y la destrucción en otros, como es específicamente el caso de Venezuela. La enfermedad es que, a pesar de ser una región excepcional en su lucha por la democracia e independencia, en su historia, existen hoy voces que son completamente diferentes a la democracia y a los derechos humanos. Hace poco, en un evento aquí en Miami, me refería al primer sentido de independencia que puede haber en cualquiera de nuestras naciones. Ese sentido que fue el que sentimos en el Uruguay a través de un líder, de nuestro héroe, José Gervasio Artigas, que dijo algo que todavía debemos trabajar para ser emblemático. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Es cuando la autoridad viene del pueblo y definitivamente la autoridad cesa ante la presencia del pueblo. La autoridad cesa de cualquier líder político cuando el pueblo reclama responsabilidades, responsabilidad ante actos de corrupción, responsabilidad ante mala gestión, responsabilidad ante mal manejo político, responsabilidad ante falta de prácticas democráticas en los países, responsabilidad ante esos reflejos condicionados de las dictaduras. Existen voces y actores que creen y actualmente actúan en contra de los derechos humanos y las libertades individuales, de las instituciones democráticas, de la justicia, de lo humano, de lo social. No hay ejemplo más vívido ni más trágico como el venezolano para ver cómo voces, que son más bien de criminales en el poder, preocupados solo por ellos mismos, han destruido una nación, desde la raíz, que es la dignidad humana de la gente, hasta la institucionalidad y la capacidad productiva y económica. La simultaneidad del estado de crisis en todos los ámbitos posibles parecen ser la forma natural de la sociedad venezolana. Es absolutamente inadmisible. Es un país donde hoy no existen lo mínimo del orden democrático, donde se violentan los derechos y las instituciones a los ojos del mundo diariamente. No existe pluralidad, no existen derechos civiles y políticos, no existen formas de hacer valer las garantías, no existe ninguna forma de pararse ante el avasallamiento de los derechos por parte del Estado. Hoy en Venezuela los ciudadanos han perdido incluso el derecho político básico de votar en elecciones libres y democráticas. El lunes 3 de septiembre de este año hay 248 presos políticos y 7.324 personas que siguen siendo sometidas a juicios penales por motivos políticos. La más reciente víctima es el diputado Juan Requesens, quien ha sido detenido violando sus derechos fundamentales, vejando su dignidad, juzgándolo injustamente, avasallando sus fueros parlamentarios, del cual prácticamente se ha mantenido en estado de aislamiento. Definitivamente, pedimos la libertad del diputado Juan Requesens hoy. Juan Requesens debe ser libre. La dictadura ha intentado liquidar el funcionamiento de la Asamblea Nacional. La dictadura ha impuesto el carnet de la patria como requisito para que la gente pueda acceder a derechos básicos, a servicios básicos. Es el mecanismo más reciente de mancillar la dignidad de los venezolanos y controlar su disidencia política. En Venezuela
Hay hoy una crisis alimentaria. La situación es que el derecho a la alimentación no vale nada para este régimen inmoral e indolente que sufren los venezolanos. Los venezolanos hoy se tienen que acostar con hambre, como se señalaba en los videos. Los venezolanos hoy no tienen la posibilidad de comer 3 veces al día, 2 veces al día. Los venezolanos hoy tienen que hurgar en la basura para encontrar alimentos. 9 de cada 10 venezolanos han manifestado que no tienen ingresos suficientes para comprar alimentos. La mayoría de ellos se acuestan con hambre. 5 o 6 niños mueren semanalmente por falta de alimentación. La cifra seguramente hoy es aún mayor. Estamos hablando de que un niño o una niña mueren por día. Al mismo tiempo, el Observatorio Venezolano de la Salud nos explica que aproximadamente un 60% de la población infantil se encuentra desnutrida. No hay forma peor de tortura que la que le inflige el régimen venezolano a su población, negándole sus derechos económicos y sociales. Venezuela vive hoy una crisis de salud. Los casos de malaria, sarampión, VIH han aumentado exponencialmente. Los servicios pediátricos en los hospitales no tienen ni siquiera fórmulas para recién nacidos en prácticamente el 65% de ellos. Un 63% de los centros asistenciales tienen fallas de agua. No hay ni siquiera agua en los hospitales. La mayoría de ellos tienen problemas también de luz eléctrica. Muchas veces se terminan las operaciones con luz de celulares o iluminados a vela. La demencia de un régimen que además tiene el descaro, tiene la falta de moral tan alta como para negar esa realidad que vive su pueblo. La primera forma, obviamente, de no implementar soluciones, la primera fórmula, obviamente, es desconocer los problemas. La crisis económica de Venezuela, obviamente, ha disparado todo esto. O sea, el nivel productivo de petróleo es el más bajo prácticamente de la historia. El 1.000.000% de inflación definitivamente nos muestra un país que ha escapado, no tiene ningún control ni ningún manejo de la economía. El 87% de los hogares venezolanos se encuentran en situación de pobreza extrema, en situación de pobreza, el 61% en situación de pobreza extrema. Los venezolanos hoy son empujados fuera de su país. Es la obligación de todos, una obligación moral profunda de mantener las puertas abiertas en cada uno de los países para los venezolanos. Ese es un imperativo moral en este continente. Tenemos que, obviamente, buscar las soluciones que abordamos en la última reunión del Consejo Permanente tienen que ver con la lógica de resolver la situación actual que tienen que vivir. El tema de la homogeneización para el ingreso, el tema de la permisibilidad en cuanto a la documentación que tienen que presentar para ingresar, el tema de la homologación de títulos, el tema del ingreso en niveles de educación escolares o de secundaria de forma automática y natural, el tema de la posibilidad de inserción inmediata al mercado laboral con permisos de trabajo,
el tema de tener que luchar contra la xenofobia o la discriminación que pueden sufrir los migrantes venezolanos en el exterior. Pero hay una razón fundamental. Hay que tirar la dictadura, porque si no, el año que viene vamos a estar lamentando que hay 2 millones más de venezolanos que han tenido que abandonar el país. Si hay dictadura en Venezuela, no hay soluciones para el pueblo venezolano, no hay derechos para el pueblo venezolano, no hay alimentos para el pueblo venezolano, no hay salud para el pueblo venezolano. Se necesita tirar esta dictadura. Definitivamente no podemos ser permisivos y no podemos escatimar esfuerzos, ni podemos descartar ninguna medida para tirar abajo esta dictadura. Debemos Esta es una dictadura. Esta es una dictadura criminal. Esta es una dictadura criminal. Definitivamente tenemos que tomar todas las acciones, todas las medidas que estén a nuestro alcance. Digo criminal no solamente por los niveles de corrupción que son los más altos del continente, con cifras de robo al pueblo, de robo al erario que superan los cientos de miles de millones de dólares, por encima de cualquier lógica racional que puede haber habido en la lógica de corrupción anterior en todo el continente. Es una dictadura criminal también por sus vínculos con el narcotráfico. Cuando la familia del presidente está presa en Nueva York por narcotráfico, cuando el vicepresidente tiene fondos congelados por 800 millones de dólares por el narcotráfico, cuando el ministro del Interior está sancionado por narcotráfico, definitivamente quiere decir que el narcotráfico y la lógica criminal del narcotráfico y del crimen organizado tomó prácticamente todo el Estado. Pero es también un régimen criminal por los crímenes de lesa humanidad que ha perpetrado contra su pueblo. Ustedes respóndanse cada uno, acá, ahora. ¿Hay torturados en Venezuela o no hay torturados en Venezuela? Hay torturados en Venezuela. Hay gente que ha sido asesinada en las manifestaciones en Venezuela y por ser disidentes políticos. Sí, los hay. ¿Hay presos políticos en Venezuela? Sí. ¿Hay abuso sexual a los presos políticos y a los detenidos? Sí, hay. ¿Es esto acción del Estado con un propósito político? Sí, lo es. Esto quiere decir que hay crímenes de lesa humanidad en Venezuela y que definitivamente no se puede admitir ninguna doble disyuntiva en este dilema moral. Este dilema moral quiere decir, ¿juzgamos los crímenes de lesa humanidad en Venezuela o no los juzgamos? Sí debemos juzgarlos, sí debe abrirse la investigación en la Corte Penal Internacional. Mis amigos nicaragüenses me han pedido que hable de su país. Ayer nosotros tuvimos una sesión, la más dura probablemente desde que comenzó la crisis nicaragüense. En esa sesión se nos denunció la comisión por parte del Estado, del régimen nicaragüense, de crímenes como asesinatos, tortura, violación
y la situación de más de 1000 presos políticos. Es inadmisible completamente que otro país del continente se vaya por el despeñadero de la dictadura. Debemos también ser conscientes que no podemos permitirlo y que debemos en cada caso dar la respuesta desde la comunidad internacional para asfixiar la dictadura también que se viene instalando en Nicaragua. Debemos ser consecuentes siempre con los principios y valores fundamentales que nos tienen que animar, el sentido humano de la política. Y no es posible llevar adelante el sentido humano de la política y ser insensible a la tortura, al asesinato, a la violación,